¿Vieron el de AGFA? El de cómo se crea una chapa para impresión. Sí, Sí, sí. lo Bien, vi todo. bien. ¿Conocían el método ese? ¿Conocen cómo es? No lo conocía, la verdad. Guido, ¿vos lo conocías? Lo vi como siendo que se hacía de un material que parecía de piedras, más lejos, con la tierra. Claro, usan mineral para hacer el aluminio, sí. Exacto. Bueno, cuando yo les digo, ¿vieron cuando nosotros hablamos de separación de colores? Eh, Vamos a ir hablando de esto, igualmente ahora se va a ir sumando gente, pero bueno, vamos charlando después. Después, bueno, esto que yo les cuento ahora lo vamos a volver a ver y lo vamos a ver de manera práctica, porque la idea es que veamos, que ustedes puedan ver, hola Catalina, una máquina de impresión andando, que puedan ver cómo funciona el sistema, de hecho que podamos, bueno, experimentar con eso. Eh, pero bueno, por eso les mandé yo estos videos, porque me parecía importante que ustedes pudieran conocer todo el proceso para saber de qué estoy hablando cuando yo digo chapa. ¿Mm? Cuando yo hablo de los colores o de las tintas, yo hablo en tintas generalmente, porque ya estoy acostumbrado de esa manera. Entonces por ahí les digo, vamos a hacer un trabajo a cuatro tintas porque es cian, magenta, amarillo y negro. ¿Mm? O a dos tintas cuando son dos tintas. Yo estoy acostumbrado a hablar y a pensar los trabajos en base a cómo se van a imprimir gráficamente, porque hace muchísimos años que trabajo muy vinculado a lo gráfico, ¿m? Y a lo editorial. Entonces generalmente pienso los trabajos de esa manera y hablo de esa manera y muchas veces no se entiende. Por eso también quería que vean los videos. No es muy común que uno utilice tintas por colores, ¿sí? Cuando uno hace referencia a una tinta, como lo venimos viendo, a dos tintas, a tres tintas, a cuatro tintas, hace referencia a la cantidad de tintas con las que se imprime un trabajo, que no hacen referencia a determinado color, o sea, puede ser cualquier color, ¿se entiende? Obviamente, si yo voy a imprimir a cuatro tintas, o sea, imprimiré seguramente cian, magenta, amarillo y negro. Pero quizás no, quizás puedo imprimir cuatro tintas Pantone distintas, o sea, otros colores particulares, bueno, eso depende. Eh, bueno, entonces, eso para que lo entiendan. Y si no entienden, o si no comprenden algo cuando yo estoy hablando, que me pare, ¿saben? Así yo les puedo terminar de explicar. Bien, con respecto al primer video que les mandé, que es el de AGFA, AGFA es una de las empresas que fabrica las chapas para impresión offset. Eh, no es la única, pero es una. Para que ustedes se den una idea, la impresión offset, como la serigrafía, ¿conocen la serigrafía? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Sí, sí, yo lo conozco. De hecho, una de Nunca las lo razones por las que escuché. estoy haciendo este curso es porque necesitaba en un momento hacer una ilustración digital para hacer una serigrafía y Mirá. nada, salió recroto. Te va a servir muchísimo entonces. Claro, Sí, porque tiene que sí, ver con entender el proceso y con preparar el original, que es lo que estamos haciendo nosotros. Vamos paso a paso, obviamente lleva tiempo, pero porque la idea es que entiendan todo el proceso, porque hay que entender todo un proceso. Eh, bueno, la serigrafía es un método de impresión, un método de grabado en realidad, eh, que lo que permite es imprimir copias seriadas, o sea, copias en serie, muchas copias eh, del mismo grabado, ¿se entiende? Igual que, bueno, la impresión offset
permite imprimir muchas impresiones del mismo diseño con una máquina. Para la serigrafía existen otros tipos de máquinas que son distintas a las impresoras offset, pero el principio de funcionamiento es similar. Eso es lo que quiero que entiendan y puedan ver. Por ejemplo, por eso les mandé los videos. Cuando ustedes ven el video ese, o vean el video si lo vieron o todavía no lo vieron, cuando lo vean, el video ese de AGFA, van a ver que ustedes van a decir, pero el profe me manda un video de una empresa que me explica cómo saca y construye el mineral de aluminio para hacer una chapa que después... Yo no voy a fabricar chapa, ya lo sé, pero es importante que sepan todo el proceso, desde dónde viene hasta para qué se usa y cómo termina esa chapa. ¿Por qué? Porque si no, yo cuando hablo, si ustedes no conocen ese proceso, no conocen ese sistema, no saben de qué hablo, ¿se entiende? Se les pierden cosas. Bueno, como les decía, la serigrafía y el offset comparten ese sistema que vendría a ser de fotorrevelado, se llama, ¿no es cierto? El offset utiliza chapas, la serigrafía utiliza lo que se llaman chablones o son bastidores, que son unos marcos de tela. Supónganse que yo tengo esta hoja, ¿no es cierto? Acá. Y esto es un marco que contiene una tela tensada, y esa tela tiene un montón de poritos, es una tela de seda que se tensa, perdón. Y esa tela tiene muchísimos poritos, o sea que si yo le paso una tinta, esa tinta va a pasar por los poros y lo que haya abajo lo va a pintar, ¿se entiende? Así funciona la serigrafía. Ahora, obviamente, si yo quiero imprimir algo, ese algo tiene un diseño, un dibujo, cierta figura, cierta forma, ciertos colores, ¿se entiende? No es que yo voy a usar la tela siempre en blanco, entonces va a pasar siempre la tinta y no voy a imprimir nada, voy a imprimir un rectángulo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir todas estas letras que están acá, que ustedes las ven en negro, que me quede igual, por ejemplo, en una remera, ¿se entiende? O en un póster, yo tengo que fotorrevelar este original que yo tengo acá en una hoja, en el papel, o que yo puedo tener adentro de mi computadora en el programa, que puede ser mi diseño. Yo lo tengo que fotorrevelar. Esa técnica es una técnica como cuando se revelaban las fotografías antiguas, ¿se acuerdan? Las máquinas a rollo. ¿Vieron las películas que los fotógrafos meten en las cubetas los papeles y revelan la fotografía? Con la luz roja. Yo se los cuento así porque ustedes, la mayoría, son todos jóvenes y muy pocos deben conocer las máquinas a rollo o las películas, o sea, a rollo, o sea, ahora actual, la foto, todo es digital. Aunque todavía se siguen usando esas películas. Bueno, ¿qué pasa? Yo esta hoja que tengo acá, con las letras, yo la tengo que revelar en ese chablón. La tengo que pasar a ese chablón para poder imprimirla. A esa tela, a esa seda tensada. O a la chapa, en el caso de querer imprimirlo en offset, en la máquina de imprenta. ¿Cómo hago eso? Eso es un sistema de fotorrevelado, como les decía, en el cual yo tengo que imprimir este diseño que yo tengo, mi dibujo, mi diseño, lo tengo que imprimir sobre un papel vegetal o sobre un papel acetato. ¿Conocen lo que es el papel acetato? ¿Conocen? No, yo no. Bien. Nunca lo escuché. El papel acetato es como vieron las radiografías. Sí. Bueno, es un papel similar, nada más que las radiografías ustedes las ven pintadas, o sea, impresas. Bueno, el papel acetato es un papel como plástico transparente, ¿sí?
Entonces, si yo imprimo esto sobre el papel ese transparente, ¿qué va a pasar? Solamente me va a quedar todo lo negro y todo lo blanco no va a quedar, porque lo blanco no se imprime, o sea, va a quedar transparente, ¿se entiende mi hoja? ¿Me siguen hasta ahí? Entiendo, sí, sí. Bien. O sea que mi hoja solamente va a quedar con lo negro, que en este caso es mi diseño, que en este caso son las letras. Puede ser un dibujo, puede ser cualquier cosa, lo que yo decida hacer. Bien. Cuando yo, para poder revelar eso en serigrafía, yo tengo que a esa seda, a esa tela con agujeritos, le tengo que pasar un líquido encima que se llama emulsión fotosensible, que es un líquido que cuando se seca, si yo lo pongo en contacto con la luz, se endurece, se pone duro y se hace impermeable. O sea, no deja pasar ni el agua ni la tinta, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo ese líquido fotosensible y después pongo mi impresión, o sea, mi diseño con mi hoja transparente, pero las cosas que yo quiero imprimir en negro sobre esa tela con ese material, y dejo pasar la luz va a pasar solamente por los lugares que estén transparentes, o en este caso todos los lugares que son blancos de la hoja, ¿no es cierto? Todo lo que quedó transparente va a dejar pasar la luz, y todo lo que está en negro no va a dejar pasar la luz. ¿Qué pasa? Cuando yo termine ese proceso de fotorrevelado que lleva unos minutos, yo voy a limpiar ese marco con la seda, con la tela con agujeritos y con la emulsión, y todo lo que quedó transparente va a quedar, como les dije, impermeable, y todo lo que quedó negro se va a ir y va a dejar los poritos de la tela. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo tire la tinta sobre ese bastidor y la pase por donde había agujeritos, va a pasar tinta y me va a imprimir lo mismo que acá. ¿Se entiende? Me va a hacer una copia, como una fotocopiadora. ¿Se entiende? Me va a copiar solo las letras, porque lo demás estaba todo transparente, entonces se endureció con la luz. Para revelar la chapa para la impresión en la máquina offset, el sistema es exactamente el mismo, nada más que yo no tengo un bastidor con tela con poros, yo tengo una chapa de aluminio como las que ustedes vieron en el video, que va a dejar todo lo que está en negro, lo va a tomar para que funcione como un sello en la máquina. La máquina funciona con unos rodillos gigantes. Cualquier máquina de offset, desde la más vieja hasta la más nueva, funcionan con rodillos, y mediante un proceso químico que realiza entre la goma, hay un rodillo que tiene caucho, que es de caucho, y está el otro encima, que es el de la chapa, ¿no es cierto?, que yo revelé. Bueno, la chapa va en ese rodillo, y ese rodillo, al hacer un fenómeno químico entre agua y tinta, hace que la tinta pase de la chapa a la goma, como si fuera un sello. ¿Se entiende? Y cuando pasa la aguja es como si la sellara, pero en realidad no la sella así, la sella dando vueltas. O sea, es muy abstracto todo lo que les estoy diciendo. Yo sé que es difícil seguirme, ya lo vamos a ver en vivo y en directo. Van a conocer una máquina, vamos a ir a una imprenta, o sea, van a ver cómo se imprime este sistema, pero más o menos es así. Parece complejo, es complejo en realidad, no es fácil, pero bueno, me interesa que lo entiendan, que puedan ir pensando e imaginándose cómo es ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando piensan los diseños, la idea es que también nosotros estamos haciendo ilustración digital y gráfica, ¿no es cierto? Perdón, me voy a sacar, me molestan los anteojos, así, ahí va. Entonces, no es lo mismo pensar un trabajo
una ilustración para una pantalla, o sea, para un, no sé, papel tapiz de un escritorio de computadora, ¿se entiende? Para el fondo de un escritorio de computadora, que pensar un trabajo para una publicación gráfica. Porque lleva otro proceso, porque si ustedes recuerdan, en las primeras clases fuimos viendo imágenes, ¿se acuerdan? Y fuimos identificando cuántas tintas tenía, o sea, cuántos colores tenía cada imagen. ¿Recuerdan eso? Sí, bueno, lo pueden repasar también. No recuerdo. Eso, bueno, los que no lo recuerdan lo pueden repasar, están en las primeras clases, la primera y la segunda clase. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer, lo que estamos haciendo. De hecho, también la tarea de ustedes es empezar a ponerle color a su trabajo, y a partir después de ponerle color, todo el color que quieran, probar su trabajo con dos colores distintos, solo con dos colores, o sea, para pensarlo en dos tintas. Eso también es la tarea y tienen que ir realizándolo. Y ahora vamos a ver lo de la composición, y en el medio de eso les voy a explicar algunos trucos para trabajar con las texturas que están buenísimos, que les va a servir, les van a ser re prácticos. Guido, para trabajar texturas en Illustrator, la clase que viene te voy a dar un par de trucos que están re buenos. Ahora vamos a usar los de Photoshop, que te van a servir también, muchísimo. Pero la clase que viene, así en unos minutitos antes, apenas arranquemos, les voy a explicar también cómo crear patrones en Illustrator. Ahora vamos, porque no me quiero ir del tiempo, tengo todo preparado. Después de que veamos las texturas, vamos a ver, y los patrones, vamos a ver algo de composición, que es importante también que tengan en cuenta esto a la hora de diseñar o de pensar las composiciones, las ilustraciones que van a armar, la obra que van a armar. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen? Somos poquitos hoy. Sí, bastante poquito. Sí, de 15 a 6, a 7. Bueno, no, somos 7. Pocos. Bueno, Yo me cambié. sí, vos te cambiaste. Generalmente somos 13, 14 acá. Pero bueno, vamos viendo. Yo les había comentado, ¿se acuerdan? Un par de estrategias como para usar las texturas. ¿Recuerdan eso? Estoy acá en Photoshop porque voy a abrir ahora. Yo tengo acá distintas texturas que son las texturas que venimos utilizando, que yo las descargué de internet. A ver, es importante, yo les explico esto. ¿Para qué les explico esto? Se lo explico porque es importante producir la obra. Producir la obra es precisamente lo que les va a dar la originalidad de su trabajo. Obviamente yo puedo descargar texturas e imágenes de cualquier lado, pero si esas imágenes tienen un autor o una autora, es como si yo estuviera robando, ¿se entiende? Una textura yo la puedo sacar de cualquier lado, la puedo sacar, todos tienen celulares con cámaras de fotografía, ¿no es cierto? Bueno, todos pueden construir sus propias texturas. Con una fotografía del celular es muy fácil construir la textura. Puede ser una foto de la pared, una foto del césped, incluso rayones de lápiz, cualquier tipo de imagen que me dé la sensación de ser táctil, o sea, ¿no es cierto? La textura tiene que ver con lo táctil, pero después tenemos texturas mecánicas, o sea, pueden ser letras, y acá la transformamos en visual, ¿no es cierto? La textura. Entonces, digo, ustedes acá, voy a crear un archivo para que lo veamos. Ya lo tengo acá en escala de grises de 200 píxeles por centímetro y 15 por 15. Bien. Y voy a usar esta textura. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Me siguen ahí? Sí, perfecto. Bien.
Yo esta textura la descargué de internet, pero ya les digo, ustedes pueden usar cualquier fotografía. Para trabajar la textura, como para trabajar su ilustración, la tienen que, o sea, hay que producirla. Los programas que nosotros estamos utilizando son re versátiles en ese sentido, porque nos dan la posibilidad hasta de crear nuestros propios pinceles si nosotros queremos. Ustedes acá en Photoshop pueden crear sus propios pinceles, pueden crear sus patrones, en Illustrator también, en Sketchbook también, o sea, pueden setear los pinceles, o sea, yo todavía no experimenté la manera de crearlos, no sé si se puede, pero sí te da, en realidad, cualquier pincel. Fíjense acá, ustedes van a opciones avanzadas, esto en Sketchbook, y tiene opciones, por ejemplo, acá, ¿ven? Para cambiar la textura. Ustedes pueden elegir cualquier textura, incluso que tengan ustedes, y les va a cambiar el pincel. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y pueden crear sus propios pinceles. El asunto es que yo no sé si esto, o sea, permite guardarlos. Si Sketchbook permite guardarlos. Lo voy a investigar bien. En todo caso, igualmente, mientras lo puedan hacer en Photoshop y en Illustrator también, no creo que haya inconvenientes, o sea, porque el archivo lo pueden traer y llevar de Sketchbook a Photoshop o a Illustrator, lo pueden pasar por todos lados. Bueno, lo que quiero explicarles ahora es cómo producir una textura para poder utilizarla de las maneras que veníamos utilizando, de fondo. Yo voy a elegir esta textura, como les dije, y voy a agarrar la imagen que venimos utilizando. Que es esta. Bien. Acá, en principio, fíjense que esta imagen que yo tengo acá tiene muy poca resolución. ¿Ven cómo se pixela? ¿Recuerdan lo de la resolución que yo les comentaba? Fíjense que la imagen tiene, a ver, es re chica encima, 9,7 por 6,46, tiene 28,350 de resolución, que no es nada de píxeles por centímetro. No sé si me va a servir esta. Vamos a intentar con otra, a ver. Vamos a ver esta. A ver esta imagen. Sí, esta es más grande. Tiene 10 por 11 por 16. Resolución es más o menos la misma, tiene un poco más, pero bueno. Bueno, en principio yo lo que quiero es que se pueda ver una textura a partir de esto, pero que esto que no se vea esto, digo, que no se entienda que es esta imagen, ¿se entiende? Porque la textura lo que va a hacer precisamente es complementar mi trabajo, ¿sí? Entonces yo tengo que producir esa textura. Hay un montón de opciones para producir los patrones y que incluso parezcan que se repiten sin que sea la misma imagen. Eso es muy complejo. Voy a ver si la semana que viene, cuando veamos lo de Illustrator, se lo puedo explicar de manera más simple, porque lleva mucho tiempo y en realidad no sé si es conveniente, no sé si a nosotros nos va a complejizar, si es necesario que nos complejicemos tanto, porque en realidad nosotros necesitamos la textura para determinadas puntualidades o para generar determinados efectos, nada más que para eso. No es que vamos a crear una sábana, o sea, un patrón imprimible, o sea, que tiene que ser exactamente igual, donde se tienen que repetir todas las cosas de la misma manera.
no. Así que con que sepamos esto que les voy a contar ahora, ya estamos. Es lo fundamental. Bueno, yo la textura la puedo utilizar así, en color. Esto está en RGB, aunque esté, aunque parezca blanco y negro, no es blanco y negro, sino que tiene los tres colores. Y también la puedo usar en escala de grises, que es como a mí más me gusta trabajarla, o pretendo que ustedes la trabajen. ¿Por qué? Porque, a ver, una de las ideas de la textura, como yo les dije, era seleccionar un pedazo y tratar de utilizarlo. Miren que acá yo la estoy pegando. Esto es... ¿Recuerdan cómo sacar la línea blanca del fondo, la línea negra del fondo blanco? ¿Lo recuerdan? Hola, ¿están ahí? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, yo en el Illustrator lo hago, pero es distinto. Sí. Multiplicando la capa también. ¿O no? Sí, en Illustrator tenían la opción de vectorizar esto, o acá van a selección, gama de colores, y seleccionan en realidad, este archivo está en blanco y negro, en escala de grises, o sea que por eso tengo solo iluminaciones, medios tonos y sombras, no tengo colores. Quiero seleccionar las sombras, o puedo seleccionar, como tengo blanco y negro solamente, y este dibujo está bien limpio, puedo seleccionar las iluminaciones, y a partir de ahí puedo borrar el fondo para que me quede solo lo negro, o si el dibujo no está muy limpio, yo quiero seleccionar y tengo algunos grises, voy acá a selección igual, gama de colores, y busco las sombras, selecciono sombras, que el negro, o sea, siempre tiene mucho más contraste, o sea, y lo que hago es invertir la selección con Control Shift V, o ir a invertir selección y elimino el fondo y ya está. Cualquiera de las dos opciones les va a servir. Bueno, como les decía, ahora voy a pasar esto a RGB, perdón, me fui, para que vayan viendo. Esto lo voy a pasar, esto está en escala de grises, las imágenes las pasan desde acá, imagen, ¿se acuerdan como les dije? Eso también lo expliqué desde el principio. RGB para todo lo que sea digital, CMYK para imprimir. Nosotros vamos a trabajar siempre en RGB y después vamos a pasar las cosas a CMYK. Bien, acá copié una parte de mi textura, ¿ven? Que es esta parte, y yo tengo la opción, la voy a pegar acá. Miren que se pegó chiquitita. ¿Por qué se pegó más chiquitita? Si esto también es cuadradito. Esta imagen mide, a ver, 15 por 15, igual que la que yo tengo ahí. ¿Por qué se pegó más chico lo que yo copié? Por la resolución. Obvio, claro, por la resolución, exacto. Tiene muy poca resolución, entonces, como yo le dije, eso tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo no le puedo agregar a algo lo que no tiene. Si esta imagen es chiquita y no tiene resolución, digo la de la textura, yo no le voy a poder agregar resolución, ¿se entiende? Se la puedo agregar, pero siempre me va a quedar pixelado. Por eso yo siempre le digo que tienen que trabajar con buena resolución, porque para achicar siempre es mucho más fácil. Bueno, tengo una opción acá que se llama multiplicar, que lo que hace, en este caso, me la manda al fondo, me pone, hace que lo negro, o sea, esté por encima de la textura. Si esto es, perdón, toqué la opacidad sin darme cuenta. Si esto es normal, no es que me la manda al fondo, sino que lo que hace es que todo lo negro quede por encima.
Después otra de las maneras que tenían, que yo les expliqué, era la de la opacidad. ¿Se acuerdan? Era... no, vamos a hacer así. Porque si no les voy a revelar lo que quiero hacer. No sé si recuerdan que si yo le doy opacidad a mi textura, lo que yo voy a lograr es que se vea, o sea, en transparencia, ¿sí? Según el fondo que yo tenga, se va a ver de tal o cual manera. Ahí está en blanco. Y ahí la ven, ¿ves? Se aprecia apenita, ¿por qué? Porque está transparente. Bueno, esas son las dos formas más simples de utilizar la textura. Pero si la van a utilizar de esa manera, la textura no tiene que estar en RGB. La textura tiene que estar en blanco y negro, en escala de grises. Porque si ustedes tienen una imagen a dos colores y le meten una imagen en RGB atrás, que por más que parezca gris, no es gris porque tiene azules, fíjense, en la composición esta imagen, ¿ven? Parece que fuera blanco y negro, pero en realidad no es blanco y negro, fíjense. Va a tener... uy, disculpen. Acá está propiedades de información. Va a tener, fíjense, tiene 217 de rojo, 222 de verde y 226 de azul si yo la compongo en RGB. Y si yo la veo en 4 colores, en 4 tintas, tiene 19% de cian en esta parte. En otras partes va a ir variando, obviamente. 11% de magenta y 11% de amarillo. Aunque yo... ¿ve? Que no es blanco, ese gris es como un gris azulado, ¿se entiende? Entonces esto lo tienen que tener muy en cuenta, chicos. Es re básico, porque ustedes no pueden poner una imagen RGB sobre una de 4 tintas, porque le va a cambiar los colores, ¿se entiende? Entonces la textura, si la van a trabajar de esta manera, con transparencia, con opacidad o con multiplicar, tengan en cuenta que la textura debería estar en blanco y negro. Ahora van a ver por qué. Y esto es un repaso de lo que ya dimos. Vamos a pasar esto a escala de grises. De paso nos va a servir. Voy a correr y voy a agarrar otra parte para que puedan verlo mejor. Esta textura no es como la del árbol, que es más fácil de apreciar. ¿Se ve bien ahí ustedes pueden verlo bien en la pantalla? Sí. Ah, bien. ¿Todos? ¿Alguien? Sí. Bueno, porque si no lo ven, podemos usar otra textura más apreciable, digo, más fácil de apreciar. Igualmente ahora se va a ver mejor. Fíjense que se ve pixelado porque yo lo estoy agrandando y no tiene resolución, no le puedo agregar resolución. Me la va a agregar, pero se va a seguir, la imagen va a seguir, va a estar dañada, o sea, se va a romper, va a generar ruido, bueno. Entonces recuerden, ahí tengo mi imagen de la textura en blanco y negro. Si yo quiero usarla para fondo, o sea, puedo usar la opción multiplicar, como les decía, en la cual todo lo negro o todo lo que está en color, en realidad lo que hace es eliminar todos los blancos. Fíjense que si yo pongo un fondo de color, vamos a poner acá un fondo de color y lo vamos a hacer así, celeste, azul, así lo dejamos ya preparado para después. Bien. Ustedes pueden rellenar desde acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Que esto también se lo expliqué, color frontal, que es este del frente, este es la parte de atrás, o sea, vendría a ser el fondo. Fíjense que si yo le pongo este azul de fondo, la textura se va a ver solamente lo negro, ¿se entiende? Porque la acción esta de multiplicar lo que hace es eliminar los blancos, ¿sí? Es como que usa los negativos. Bueno, esa es una opción, como les expliqué antes, pero tiene que estar en blanco y negro la textura,
Fíjense, ahí lo saqué y me vuelve anteriormente. Si yo uso la opacidad, si yo hago opaca, si yo hago transparente mi imagen, perdón, no opaca que estoy diciendo, voy a lograr otro efecto que es desvanecer mi textura. Pero ¿qué pasa? Ahí, y la voy a tener que poner yo detrás de la línea, porque la línea va a tener que estar siempre enfrente. Porque si no, sobre todo si la textura tiene blanco, esos blancos no me los va a eliminar, sino que los va a transparentar. Me va a generar otro efecto que no está bueno. Si no, para eso yo tendría que hacer esto, que es lo de producir la textura, que es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, para producir la textura y trabajarla bien producida, yo voy a agarrar esta imagen con mi textura. Lo que voy a hacer es con control L subirle los niveles de luces y de sombras. Esta es la que teníamos armada ya, mira, ya ni me acordaba. Vieron, yo tenía pedazos de esta textura que la habíamos armado y con esta le había explicado la otra vez, pero no me acordaba. Bueno, Sí, me acordaba yo. fíjense que bueno, miren, yo miraba esa imagen, la tengo ahí en el escritorio y todo, y ya ni me acordaba que era de acá. ¿Por qué? Porque no se puede identificar bien de dónde, y eso me parece que está bueno también, de poder producir las texturas. Bueno, obviamente después de esto tienen que elegir un pedazo, un sector, qué sé yo, no sé, a ver, vamos a elegir. A mí me gustaría a lo mejor que estuviera este sector acá de raspado. Voy a trabajar siempre en cuadrado, para que sea igual de todas sus caras, ¿se entiende? Voy a tratar de que no tenga más peso de un lado que del otro, si bien acá no es uniforme. Después terminar de producirla sería también tratar de que acá no haya blanco, ¿sí? Para que si yo tengo que repetir patrones se vea igual en todos lados, o sea, no se vean los cortes. Pero igual nosotros no lo vamos a utilizar de esa manera, así de que voy a cortar acá con esta herramienta. Fíjense, crop, yo puedo cortar a medida. Yo voy a poner 10 por 10, ¿ven? Y me realiza un cuadrado, y yo puedo achicar o agrandar y me corta a medida. Incluso hasta puedo poner la resolución también. Si ustedes ponen acá, pueden poner proporciones. Acá tienen algunos tamaños, y si no, pueden agregar tamaño y resolución. Pueden cortar a la medida que quieran. Yo voy a cortar este pedazo, dijimos. Bien, cuando le doy enter, si la computadora me funciona, no me anda la tecla, toco ahí, me pone recortar. Generalmente dándole enter funciona. Ahora no me funciona, se me pixela porque no tiene resolución. Lo voy a tirar. Esperen, vamos a hacer así, porque lo voy a tirar. Yo creé un archivo de 15 por 15 a propósito. Lo voy a tirar acá. Fíjense que me queda re chiquitito porque no tiene resolución. Y a su vez también después voy a hacer, voy a volver para atrás y voy a hacer uno en color para que vean que se puede hacer estos patrones también en color. No me gusta, pero bueno, lo pueden hacer si quieren. Voy a elegir otro pedazo. A ver, vamos a elegir ese así. Ahí funcionó, miren. ¿Vieron? Es la ley de Murphy. Todo lo que puede fallar, falla. Bien. Voy a agrandar este, que es mi primer patrón. Y ahí incluso voy a ver si puedo con control L quemarlo un poco más, porque está como fuera de foco, para que no quede tan desenfocado. Si quiero también tengo la opción acá, tienen filtros, pueden usar el filtro de enfocar, máscara de enfoque, y fíjense que ahí dándole máscara de enfoque queda más definido, ¿sí? Bien. Si yo tengo esto en blanco y negro, es muy fácil entonces, como antes, seleccionar gama de colores, sombras
o medios tonos. Acá no va a tener, fíjense que acá como yo puse solo sombra me elimina los medios tonos. Edición, copiar y ir a mi imagen y pegar esta textura en blanco y negro, incluso hasta vectorizarla. Incluso hasta vectorizarla. Pueden hacerlo en Illustrator también. Fíjense que acá, al ser en escala de grises, en RGB, fíjense como estos grises me los transforma como en blanco. Pero no me interesa porque yo puedo ponerla con multiplicar y automáticamente ya mi textura se transforma en negro 100%. Incluso después puedo también jugar con la opacidad, eso lo puedo ir viendo de acuerdo a lo que yo decida. Las texturas, como les dije yo, son para complementar. Digo, una textura no tiene que predominar a mi ilustración, ¿sí? Sino que tiene que ser un complemento de mi ilustración. O sea que tiene que ser algo sutil. Eso es lo que estoy tratando de explicarles. Esa sería la palabra correcta. Bueno, esa sería la otra opción, trabajarla en blanco y negro. La otra es transformarla en patrón, que es lo que vamos a ver ahora. Un patrón sería algo que yo puedo replicar en cualquier situación. Entonces, para transformar en un patrón, yo lo que tendría que hacer es agarrar este archivito, esta capa que yo tengo acá, ir a edición y definir motivo. En definir motivo yo puedo elegir, a ver, no le voy a poner prueba 1, prueba 2 y prueba 3 porque es lo que hicimos ya a la mañana. Prueba 4 vamos a poner. Le tienen que poner un nombre, ¿sí? Una vez que le ponen un nombre, ustedes pueden utilizar esa textura, ese patrón en cualquier documento, porque les queda grabado. Entonces van a poder usarlo para colorear, como por ejemplo yo creo una capa acá y pongo, en vez de edición, rellenar, en vez de rellenar con control, con colores, perdón, frontal, con color de fondo, con color acá, elegir el tipo de valor que quiero de color, voy a poner motivo. Y acá me va a aparecer, ¿ven? La textura, el patrón que yo tengo guardado. ¿Pueden verlo? Es este que está acá. Bien, ese patrón yo lo puedo usar para también yo generar distintos que acá me salió mal, salió así porque tiene menos resolución. Yo hice una macana acá, no tendría que haber hecho esto. Vamos a hacerlo bien. En realidad esto debería ser así, debería ocupar todo el archivo. Y una vez que ustedes tienen este elemento que ocupa toda la imagen, todo el documento, van a edición, definir motivo, prueba 4 era, a ver si me lo superpone, y vamos a ver si lo superpongo, a ver si está bien. Edición, rellenar, acá está, este es otro. Entonces ahí fíjense que me está reproduciendo mi patrón, y fíjense que acá se ve líneas blancas. ¿Se ven que se ve la línea? Porque lo está reproduciendo de distinta manera. Entonces por eso digo que hay que utilizar la textura de tal manera que no se vean estas líneas así recortadas. ¿Se entiende? Bien. ¿Dónde hice yo la línea? Esta. ¿Ven esta línea? Sí, sí, la veo. Bueno, eso es porque no está producida la imagen.
pero es una opción que pueden utilizar. Después obviamente ustedes pueden, esto lo pueden multiplicar también, pueden trabajar a partir de acá, esto lo pueden copiar, digo, lo pueden ir borrando, pueden hacer lo que quieran. Digo, para tener, si van a repetir esos patrones, para que los tengan. Esa es una idea, pero la mejor es esta, miren. Las mejores son estas dos que les voy a mostrar ahora. Entonces yo tengo esta misma imagen y como la definí como motivo, yo ahora lo que voy a hacer es usar este tapón de clonar. Lo que me hace, para que ustedes tengan una idea, es con el botón, yo elijo la punta acá que yo quiero, ¿no es cierto? El pincel que yo quiero. Sitúo el pincel sobre lo que quiero clonar. Toco Alt y aprieto Shift, y aprieto el botón izquierdo del mouse, y esa mira me toma esa parte, y a su vez después si yo aprieto el mouse, lo corro y aprieto el mouse, y voy a poder clonar esa parte exactamente igual en otro lugar, ¿sí? Esta herramienta, fíjense que se nota ahí, no es para abusar, porque cuando ustedes abusan de esta herramienta, lo que pasa es que se nota mucho, como acá, por ejemplo. Es para hacer correcciones pequeñas. Voy a usar esto, que me gustó acá como quedó. Y voy a acoplar la imagen esta para poder usar solo esto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Si yo defino esto como, yo lo tengo definido como motivo, yo también lo puedo usar con el clonador, no, con este tapón que dice tapón de motivo. ¿Ven? ¿Qué voy a hacer yo? Y en vez de usar rellenar como antes, yo puedo agarrar el tapón motivo y trabajar sobre un layer con el motivo de mi textura. Como si fuera un pincel. Lo estoy haciendo con el mouse. Y ahí ya mi textura va a pasar a ser otra cosa. ¿Se entiende? No va a ser tan... ¿cómo es? Acá sigo, perdón, pensé que estaba borrando. Obvia, como las otras, en los otros pasos que le marqué, ¿sí? Ese tapón de motivo está re bueno para poder generar distintos tipos de textura. Prueben después en sus casas, jueguen. Ahora lo voy a borrar así nomás, lo estoy borrando rápido para que ustedes puedan ver de qué manera puedo utilizarlo, ¿sí? Bueno, ahí incluso, a ver, voy a poner otro layer, vamos a pintar, si quiero, de verde. Entonces pueden trabajar separado textura y color. ¿Se entiende? Recuerden que si ustedes, que eso es lo complejo también. Obviamente acá habría que arreglarlo. Recuerden que yo estoy haciendo esto rápido y mal a propósito, porque si no, no llegamos con el tiempo. Ustedes se tienen que encargar de perfeccionarlo, de acuerdo a lo que quieran hacer. Bueno, esa es una opción que les puede servir. Yo creo que les va a servir y mucho. Está muy bueno. Y otra de las opciones que yo creo que les va a servir incluso más, porque uno puede crear texturas con los tapones de clonar, con las cosas, pero también puede crear pinceles a partir de esos motivos. Fíjense que yo acá tengo un montón de motivos. No sé por qué. Ahora me
convierte otro? Acá me la convierte en blanco porque fíjense, yo acá mi textura la tenía toda blanco con negro. ¿Vieron? Fíjense entonces cómo el motivo me clona todo lo blanco y todo lo negro. ¿Se dieron cuenta de el error? ¿De la diferencia? ¿Sí o no? Sí. Yo transformé esto en blanco y negro como un motivo y no solamente el negro. ¿Mm? Entonces yo acá, por ejemplo, si yo quiero eliminar esto, yo lo que tendría que hacer es... antes me funcionó porque usé la primera que había usado en negro. Lo que tendría que hacer es seleccionar, en este caso, todo lo blanco, borrarlo y quedarme solamente con lo negro. Y a partir de ahí, convertir esto en motivo. Prueba 6. Después las pueden borrar también si quieren, pero para mí está bueno hacerse una carpeta con las texturas y acá tengo la otra prueba 6. ¿Ven? Entonces ahora voy con prueba 6. Fíjense cómo va a cambiar. Voy a hacer otro layer y ahí me está cambiando. Miren, fíjense. ¿Vieron? Todo esto blanco es porque la textura no está limpia. Digo, porque yo lo hice así nomás. ¿Se entiende? Ustedes tienen que poder subirle los canales de luz y de sombra para que no queden esos blancos. Esos... que quede como el primero que usé. Que en realidad lo había hecho en blanco y negro. Por eso para mí es importante trabajar la textura en blanco y negro. Y poder quemarla. Y que no se noten estas cosas blancas. ¿Vieron? Obviamente yo las puedo borrar así, pero no es la idea. La idea es que el pincel, o sea que el tapón de clonar me funcione como con esta, que es puramente negro. A ver. ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? Que es la primera que usamos. ¿Mm? Claro. Bien. Bueno, para eso tienen que eliminar todos los blancos y los grises. No les puede quedar así, ¿se entiende? Probándolo van a ir viendo qué les conviene mejor. Recuerden que esta era la que no iba, fíjense. Ven cómo les da. Todos esos blancos son medios tonos grises que no eliminaron porque yo en vez de seleccionar solo el negro, sombras, en la anterior y quemarla más a la imagen, seleccioné el blanco. Entonces el blanco me dejó todas estas imperfecciones. ¿Lo ven acá? Todo eso que queda nubladito ahí. ¿Ven? Esos grises. Sí. Bueno, eso no debería estar. Son medios tonos que en realidad los tendrías que haber eliminado. ¿Cómo lo elimino? Y quemo la imagen, o sea, con control L, o sea, la hago lo más parecido a una fotocopia posible y después voy a selección, recuerden, gama de colores y en vez de seleccionar iluminaciones o medios tonos, selecciono solamente sombras y eso automáticamente me va a eliminar todos los medios tonos. Fíjense que acá todos esos grises no están seleccionados. ¿Los ven? Me los eliminó. Bueno, esa es una opción de poder trabajar las texturas. Yo creo que esta les va a servir muchísimo. Voy a tirar esta que no sirve. Voy a quedar con la que hicimos. Y la otra que está buenísima también es que ustedes pueden convertir esa textura en un pincel. Y ahora vamos a ver. Como les decía, voy a borrar esos medios tonos. Voy a tratar de borrar esos medios tonos. De dejar solamente los negros. Voy a tratar de quemar un poco más la imagen. Fíjense que para que no me pase eso, la imagen debería ser acá todo plano, todo negro plano. Ahí, a ver ahora. Fíjense cómo está ahora, ¿ven? Ahí está nivelada. No tiene casi medios tonos. ¿Se entiende? Bueno, en vez de ir a patrón definir motivo, como dije, edición definir motivo, puedo elegir acá edición definir valor de pincel. Y el pincel puede ser así cuadrado, ¿ven?
ustedes pueden definir el pincel. Puede ser así cuadrado, y el pincel les va a aparecer cuando ustedes elijan, por ejemplo, un pincel para pintar. Les va a aparecer, voy a crear una capa acá, les va a aparecer acá, en esta carpeta de pinceles, o acá en ventana ustedes tienen pinceles, acá, y ahí van a poder verlo, pero de acá lo van a poder buscar bien. Este me debe haber aparecido acá, sí, muestreado 1. Obviamente me aparece gigante, ¿por qué? Porque la imagen es grande, o sea, está en alta resolución, pero yo puedo bajarle la punta, y a su vez puedo empezar a pintar con este pincel, y crear una textura a partir de este pincel. Y acá ya cambiaría la cosa, porque yo puedo ya la textura trabajarla desde el pincel. ¿Se entiende? Obviamente yo después esto, perdón, vamos a subir un poco más. El pincel lo puedo ir transformando desde acá. Ustedes tienen, ¿ves? La manera en la que se espacía el diseño. Qué sé yo, por ejemplo, si quieren dispersión, si quieren más dispersión del pincel, entonces fíjense, ahí le va quedando de otra manera. Esto parece más como un aerógrafo. Hoy hicimos este pincel, fíjense, a la mañana, con la textura de un árbol, y les mostraba a los chicos que, por ejemplo, con este pincel parece que pintara distinto, parece que pintara más con un crayón. Esperen, voy a poner otro color de fondo para que lo vean mejor. A ver, ¿se ve? No, no se ve mejor. Esperen, denme en 5 segundos. Desde acá ustedes pueden trabajar la dinámica de la forma, la transferencia, la pose del pincel, el ruido, si va a tener ruido, o sea, qué tipo de ruido, qué más, por ejemplo, la forma del pincel, obviamente, la dinámica de la forma, ahí le pueden cambiar la dinámica de la forma. Bien, la textura, la dispersión, pueden proteger la textura si quieren para que conserve la textura. Pueden, qué sé yo, pueden ir jugando, chiques, o sea, tienen posibilidad, tienen que probar todo lo que prueben de acá, perdón, es utilizable, digo, pueden bloquear estas cosas, ¿ven? Para que no se les modifique. Le pueden hacer bordes húmedos si quieren, entonces con los bordes húmedos es como si estuvieran pintando con acuarelas, ¿ven? ¿Se puede ver lo que yo les estoy mostrando? Sí. Bueno, según lo que ustedes elijan, y la textura que elijan, van a poder lograr el tipo de pincel que quieran, digo. Este tiene bordes húmedos, qué sé yo. Dijimos dispersión. Ahí tenés dispersión. Entonces la de dispersión ya no parece tanto una pared, sino que parece otra cosa. Bueno, esto también me da efectos de textura, ¿ven? La pose del pincel, o sea, se pueden modificar. Hay algunas cosas que la van a poder usar, transferencia, otras que quizás no las puedan utilizar. Acá dice cantidad, fíjense, acá tienen la transición, la presión de la pluma, la inclinación. Bueno, pueden crear
la cantidad de pinceles que quieran, como quieran, a partir de patrones de textura, ¿eh? Pero para eso tienen que producir sus propias texturas. ¿Está claro? Creo que es una forma de trabajar textura que está re buena, que les va a servir para poder crear, ¿sí? Incluso, qué sé yo, digo, yo acá lo estoy haciendo muy a grosso modo en 2 colores, digo, pero ustedes pueden trabajar, a ver, tienen que trabajar una a todo color y las otras a 2 colores. Bueno, pueden jugar con esas cosas. Ya les dije la otra vez, si la línea no es negra, pueden jugar con colores, o sea, qué sé yo, la textura puede ser blanca, no sé, o negra. Tienen que ir probando, o sea, las posibilidades son ilimitadas para lo que hagan. Entonces acuérdense, van a esa imagen que ustedes crearon, que ustedes armaron, y van a edición. Recuerden que la imagen tiene que estar así, en transparente, o sea, solamente lo negro que ustedes quieren transformar en textura. Entonces, ¿cómo la pongo en transparente? Recuerden, eliminando lo blanco y teniendo otra capa abajo, para que si no le va a quedar siempre blanca, como me pasó a mí antes. Y van a edición a definir valor de pincel, les ponen un nombre o definir motivo. Después, cuando los quieren borrar, los pueden borrar tranquilamente desde acá, eliminar motivo con el botón derecho del mouse. ¿Ven? Eliminar motivo, los pueden eliminar de la manera más fácil posible. El pincel también lo pueden eliminar desde acá con el botón derecho, o desde acá. Bueno, me tardé más o menos lo mismo en explicarles esto que hoy a la mañana a los otros compañeros. ¿Se entendió? ¿Les sirve? Sí. Sí, perfecto, profe. Bueno, Por supuesto. bueno, vamos a ver un poco composición ahora. Y la semana que viene les explico cómo crear estos patrones que no van a ser tan dinámicos como acá, pero que les van a servir también para hacer fondos y otros efectos en Illustrator. Ya algo les expliqué, ¿se acuerdan? Que era, bueno, vectorizarlo, ponerlo por encima. Pero vamos a repasar la semana que viene. Bueno, ¿saben qué es una composición? Una pregunta para que me contesten. No la conozco. Los demás. ¿No sería la forma en la que está organizada la ilustración? Bien, sí, va por ahí. ¿Quién es? ¿Quién habló? Que no la Luz. veo. Luz, bien, Luz. Sí, viene por ahí la idea. ¿Están viendo Photoshop ustedes ahora? Sí. Bien. Sí. Sí, la idea es esa. Una composición es una sucesión de elementos que yo utilizo, en este caso, en un plano, en una hoja. A la hoja se le llama plano, como ustedes saben. Bidimensional, o sea, 2 dimensiones, alto y ancho. Para organizar determinados elementos visuales. Bien, hay un amplio espectro de composiciones, de poder componer, de formas de componer, perdón, para hablar correctamente. Ustedes pueden componer como componían los artistas del Renacimiento, o sea, un artista plástico o los artistas plásticos reconocidos, utilizando la composición áurea, bueno, otros elementos, muchos elementos que son muy complejos y que hay que estudiarlos, obviamente. O podemos utilizar algunas técnicas básicas de composición que lo que nos van a dar es la certeza de que lo que estamos haciendo tenga determinadas cuestiones.
Por ejemplo, la composición es importante porque todo lo que yo quiera armar, todas las imágenes que yo componga, deberían poder tener ritmo, por ejemplo, como una canción. ¿Vieron? El ritmo no se da. El ritmo se puede dar por el color, se puede dar por la variación de la forma y la figura, se puede dar por cómo están incluidos los elementos en el espacio. Entonces, esa canción puede tener un buen ritmo, puede ser un desastre rítmicamente, ¿se entiende? Con una composición nos puede pasar exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una composición, una imagen que está muy saturada de un montón de cosas, o sea, tiene muchísimos elementos, y muy probablemente esos elementos, si no están bien ordenados, hagan complejas ilustraciones, hagan que sea difícil de contemplar, difícil de entender, o más aburrida, ¿se entiende? Estoy usando términos que ustedes puedan reconocer fácilmente. Bueno, la composición también tiene la división del espacio. La división del espacio generalmente se puede dar en tierra, cielo, o en planos, primer plano, segundo plano, tercer plano, ¿se entiende? Bien, también tiene que ver con la unidad, la composición, con el equilibrio, con el énfasis, con la dirección, con la continuidad, como les decía, con el uso de los opuestos, movimiento. Bueno, hay un montón de reglas para la composición. Yo para componer básicamente utilizo los indicadores espaciales, generalmente la perspectiva atmosférica que se da por el tratamiento del color, y algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento y la dirección de la imagen. Para mí, con todas esas cosas, ustedes ya van a poder componer tranquilamente, o sea, imágenes claras y que tengan cierto equilibrio, unidad. Bueno, bárbaro. Vamos a tratar de explicar algunas paso por paso. A ver, ustedes, yo le hablé de indicadores espaciales. ¿Saben qué son los indicadores espaciales? ¿Y saben qué son o no saben qué son? Me suena, pero no me acuerdo. Ni idea. Bien. Los indicadores espaciales son elementos que yo puedo utilizar para dar la sensación de espacialidad dentro de un plano bidimensional de 2 dimensiones, para dar la sensación de profundidad o espacialidad. Yo acá no tengo 3 dimensiones, entonces esta profundidad de esta imagen es fingida, ¿se entiende? Es mentira. Yo lo que quiero hacer es engañar al cerebro para que piense que acá hay profundidad, pero en realidad acá no hay profundidad, esto es una imagen plana. Que eso es lo que la diferencia de por ejemplo, de una escultura, que sí tiene 3 dimensiones, pero la escultura tiene peso, volumen, ocupa un lugar en el espacio, tiene múltiples puntos de vista. Esa es la diferencia entre las 3 dimensiones y las 2 dimensiones. Esto solamente tiene 2 puntos de vista, que es el alto y el ancho, y nada más. Y no tiene profundidad. Entonces yo tengo que poder fingir esa profundidad. ¿Cómo puedo hacerlo? Lo puedo hacer mediante los indicadores espaciales o mediante una técnica científica matemática que se llama perspectiva geométrica, que fue descubierta en el Renacimiento. Yo no utilizo generalmente la perspectiva geométrica, es compleja que la puedan entender, o sea, generalmente está bueno que
que trabajen cuando hay cosas arquitectónicas la perspectiva, pero con que ustedes sepan que de la perspectiva lo que tienen que saber, o lo que me interesa que sepan, es que todas las líneas paralelas convergen en un punto. Por ejemplo, si yo tuviera una calle acá, detrás del dibujo, si yo tuviera una calle, bueno, esta calle se vería posiblemente de esta manera y todo iría hacia un punto de fuga que sería acá en el centro, ¿sí? Si yo tuviera un camino mal hecho, como yo lo estoy haciendo ahora. Eso es lo que me interesa que sepan. Pero yo puedo dar sensación de espacialidad, como les decía, utilizando los indicadores espaciales, que por ejemplo son superposición. Fíjense que yo acá tengo superposición de la mano sobre el perro. Entonces, al tener la superposición de la mano sobre el perro, yo sé que mi mano está delante que el perro, o acá del perro delante del personaje principal de Finn. La superposición no me deja ver una parte de lo que hay detrás, entonces yo acá no puedo ver la parte que sigue del cuerpo de Finn ni del brazo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque me lo tapa. Entonces mi cerebro automáticamente entiende de que hay una cosa delante y otra detrás. Eso ya me da una sensación de profundidad, aunque no lo haya. Acá tengo superposición. En todos lados tengo superposición acá en todos lados hay superposición, acá en la mochila, en todos lados. Bueno, esa es una de las reglas, uno de los indicadores espaciales. La otra es la transparencia. La transparencia, por ejemplo, podría ser una cortina. Si yo tuviera, por ejemplo, acá una ventana, y en esa ventana yo tendría una cortina, y esa cortina es transparente, ¿sí? Incluso la ventana también es transparente con el vidrio. Acá lo que estoy haciendo es tapándolo, porque supónganse que esto sea la pared de la casa, ¿sí? Entonces esta transparencia de la cortina y del vidrio a mí me da sensación de espacialidad, de profundidad. Ese es otro indicador espacial. Otro indicador espacial que me parece que es muy importante es la diagonalidad. La diagonalidad son las líneas diagonales ficticias que puede haber entre los dibujos, entre un dibujo, entre un elemento del dibujo y otro. Y esa diagonalidad lo que hace, esa línea diagonal lo que hace es dar la sensación de que un elemento está delante y otro está detrás. ¿Se entiende? A su vez, si a esa diagonalidad ustedes le agregan disminución de detalle y disminución de tamaño, porque las cosas hacia el horizonte se van achicando y van perdiendo definición, bueno, ahí voy a tener mucha profundidad, ¿sí? Otra de las cosas, otro indicador espacial, la disminución de detalle. Bueno, acá incluso tienen disminución de detalle, si pueden ver, digo, la misma nube, fíjense que acá tiene detalle y acá no, bien. Incluso acá, fíjense en el pasto, fíjense el detalle acá en el pasto y fíjense acá atrás. Bueno, incluso creo que no me estoy olvidando ninguna, son 5 o 6. También está la perspectiva atmosférica, que la perspectiva atmosférica, acá no hay perspectiva atmosférica, hay una idea que es la del oscurecimiento de los colores hacia el horizonte, pero en realidad la perspectiva atmosférica lo que hace es el agrisamiento de los colores hacia el horizonte, y cómo se van esfumando las cosas cuando van llegando al horizonte. ¿Qué más? Disminución de tamaño, pérdida de detalle, diagonalidad, superposición, transparencia,
agrisamiento de los colores. Bueno, básicamente son esos los indicadores espaciales. Con eso yo puedo plantear ¿cómo sería? Profundidad. Después también ustedes pueden elegir imágenes, perdón, no imágenes, perdón, formas para componer, formas geométricas de base para componer. Por ejemplo, se usa muchísimo el tema del triángulo, de la triangularidad en la composición para generar formas en profundidad. Este triángulo puede ser así, o este triángulo puede ser así. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Bueno, los triángulos deberían contenerse entre sí, o sea, las formas. ¿Se dan cuenta? Bien. Generalmente no es muy aconsejable poner dos elementos atrás en línea, porque lo que hace es que esta ilustración sea estática, no le dé dinamismo. Como les decía, toda imagen tiene una manera de leerse. Nosotros leemos de izquierda a derecha, como se leen los textos, de izquierda a derecha. Y obviamente esta imagen se va a leer también de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Yo voy a entrar por acá, voy a ir para este lado, voy a ir para este lado, voy a ir acá arriba, voy a ir para este lado. Igualmente, este elemento que está acá, a mi entender, molesta. Lo que hace es saturar la composición. ¿Por qué? Porque yo elegí esta imagen a propósito, porque esto no es una ilustración, esto es una fotograma, una captura de audio, o sea, de una imagen del dibujo, ¿se entiende? Entonces lo más probable es que este elemento esté bajando y me genere otro tipo de, ¿ven? De composición, me modifique la composición, ¿se entiende? Bien, voy a sacarlo por ahora. Bien, ¿se escuchan ladrar? Es mi perra que está como loca. Cuando entra quiere que la saque, y cuando sale quiere que la entre. Bueno, acá tienen, ¿ve? Cómo cambia sin ese elemento la composición. ¿Pueden verlo? Sí. De hecho no deja de tener peso, o sea, no deja de tener Sí, podemos ver. equilibrio la composición. El equilibrio también se mide por los pesos de las formas o de las figuras, ¿sí? Yo puedo entender que acá, entre esta nube y este árbol, hay determinado equilibrio que me sustenta la imagen. Incluso entre estos dos personajes hay otro equilibrio, entre estas dos partes hay otro equilibrio. Entonces yo puedo entender que mi imagen está equilibrada, ¿sí? No está desbalanceada, o sea, digo, yo no voy a mirar más para un lado que para el otro, ¿sí? Voy a tratar de encontrar un recorrido visual. Ese recorrido visual, ya les digo, puede estar dado, o sea, por el ojo, aunque ustedes no lo crean, va haciendo estos recorridos. Acá, a mi entender, también hay otra cuestión que tiene que ver con esta personaje, que ahora vamos a copiar esto, se los voy a mostrar. Otra cosa que es importante es las luces y las sombras, chicas. Las luces y las sombras son muy importantes en la composición. Tanto como el color. ¿Por qué? Porque ustedes, la luz y la sombra no pueden nacer de cualquier lado y terminar en cualquier lado, ¿se entiende? Las luces y las sombras tienen que empezar y terminar en un lugar, y tienen que tener una lógica, ¿se entiende? Ahora se los voy a mostrar. Voy a borrar esto rápido, ¿saben? Para que
podamos ver la diferencia. Incluso fíjense que sin este personaje tampoco tengo desnivel en la imagen. Tampoco tengo desnivelada la imagen sin ese personaje. Que al contrario, creo que la imagen quedaría más mejor compuesta, porque acá tengo el árbol que me hace peso con esto. Me queda, parece que quedara un desbalance acá, pero eso lo cubre el personaje este del perro, que me cubre parte de este espacio, y las nubes que bajan desde este lugar, que parecen bajar hacia el centro. Acá en esta imagen, perdón, en esta imagen todo tiende a ir hacia el centro, ¿sí? Como si yo tuviera un punto de fuga en el centro. Entonces esta imagen es bastante estática, si bien puedo encontrar un recorrido visual, es bastante estática, pero lo que hace que no parezca estática son estos movimientos. Fíjense que yo les decía también lo de los movimientos. Este movimiento de acá, este movimiento de acá que va en contra de ese, este movimiento de acá, este movimiento de acá. Fíjense que estos movimientos en la composición son como ritmos, que hacen que la composición tenga determinado dinamismo, ¿sí? Miren cómo cambia esta composición si yo este personaje, esperen, la achico, ¿sí? Y la mando más hacia el fondo. ¿Ven la diferencia? Incluso la puedo poner un poquito más al medio. Vamos a correr un poquito. Vamos a poner un poquito más al medio, si quiero, como para que haga una síntesis entre esta línea, esta diagonal, y entre esta diagonal y entre esta. Entonces yo acá voy generando todo un ritmo y un recorrido visual, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Es importante que tengan en cuenta estas cosas a la hora de componer. Diagonalidad hay también acá, o sea, tenés el perro, la posición del personaje este, bueno, aparte digo de la línea ficticia diagonal, las luces y las sombras, les decía. Fíjense, parece como que las luces y las sombras entraran desde este lugar, la luz entrara de este lugar. Fíjense las nubes, la luz entra desde acá, ¿no? Y todo esto que es oposición, es sombra. Luz, sombra, 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 luz, sombra. ¿Pueden ver eso también? Sí, sí. Lo vemos. Sí, Bien. sí, todo. Eso es importante que lo sepan y que puedan entender, porque más allá de las sombras estas arrojadas, que incluso también están para aquel lado, fíjense que las sombras arrojadas están siempre van en oposición al sol, no me borra, ahora no me borra esto, no me borra las líneas, porque ya borré todos los pasos que podía borrar. Ahí está. Bien, eso es importante, digo, que lo sepan a la hora de generar una composición. El equilibrio está dado por la cantidad de elementos que pongo en el espacio y cómo los ordeno en ese espacio. Probablemente esta ilustración tenga una cantidad de elementos muy poco dividido incluso entre los planos. Eso también, los elementos se me dividen siempre en planos, o sea, esto podría ser un primer plano, esto podría entrar en un primer plano o en un segundo plano, aunque parezca un primer plano, y esto ya entraría en un tercero, tercer plano, y esto ya puede entrar en el tercer plano o un cuarto plano de fondo. Bueno,
Eso, generalmente, lo de los planos es importante, está bueno transformar, o sea, trabajarlo con siluetas. ¿Mm? Si ustedes tienen siluetas, van a poder identificar los planos de una composición. Esto para mí está en segundo plano, este elemento. Pero bueno, supongamos que es un primer plano. Vamos a hacer así. Así a grosso modo. Ahí tengo un plano. Voy a trabajar otro plano. A ver. Segundo plano sería allá. Las capas para trabajar los planos son espectaculares porque a partir de ahí ustedes pueden ver la superposición de las cosas. Y los planos generalmente se trabajan en escala de grises. Segundo plano. Allá. Pero esta imagen está con la otra, por eso no la puedo... acá yo podría tener un camino, o sea, todo... Digo, esto podría ser todo el segundo plano. Y el tercer plano podría ser el de atrás de todo, con el cielo y las nubes. Lo pinté todo así, para que ustedes puedan ver cómo sitúo los elementos, y cómo voy trabajando determinados elementos. Si lo voy a trabajar en primer plano, y obviamente voy a tener que trabajar todo esto primero. Y todo lo que está naranja después, ¿sí? Y todo lo otro irá de fondo. Segundo plano, todo lo que está verde también iría naranja, acá. Todo esto sería segundo plano. Que estoy pintando fucsia. A ver, vamos a hacerlo bien. Bien. Todo esto sería segundo plano y todo esto sería tercer plano. Encima, aparte me atrevo a decir que esto, incluso esta personaje así tan chiquita, se convertiría en un tercer plano. Sería otro plano totalmente distinto. Entonces yo acá, todo esto que está en verde, lo tendría de fondo. Acá yo puedo ver descompuesta toda la imagen. Fíjense, en tres partes. La primera parte, que sería el frente, la segunda parte, que sería el segundo plano, y la tercera parte, que sería el fondo de mi imagen. ¿Se entiende lo que quiero explicar? ¿Lo entendieron? ¿O no? Sí, perfecto. Bien. Les termino de explicar esto y terminamos, ya está. Bueno, acá lo pueden ver, fíjense, lo que yo les decía. Yo agarré esta ilustración que es de un artista, de un ilustrador. Y ustedes pueden ver acá que si ustedes ven acá en el dibujo, no pueden identificar los planos. Pero en el tratamiento del color sí se pueden identificar los planos. Quizás esto que está acá, estas imágenes, estos diseños de imágenes confunden porque son de color medio plano, pero yo puedo identificar distintos tipos de planos. Esto es un plano,
¿ven? Esto es otro plano. Acá incluso el mismo árbol termina haciendo otro plano. Y este de acá es otro plano, que está donde está la personaje principal, ¿sí? Eso si yo lo compongo, yo lo descompongo en siluetas, yo voy a tener que cortar toda esta parte, después voy a cortar toda esta parte, y después al final toda esta parte voy a dejar. Esto también sirve para darle profundidad a la imagen, los distintos planos. Y por último, hay una regla muy básica que es la que usan los fotógrafos, que por eso no es menos complicada, digo, sino que hay que saber usarla, que es la de los 3/3. Es muy simple en el sentido que los 3/3 tiene que ver con que yo divido el tamaño de mi hoja en 3 partes iguales, tanto verticales como horizontales. Por eso se llama regla de los 3/3. Y a partir de esos 3/3, de esas vendría a ser 9 rectángulos que yo tengo dentro de mi hoja, o de los 3/3 que me van a quedar, yo compongo la imagen. La composición también tiene opuestos, como por ejemplo acá, fíjense, alto, bajo, este baja, esta baja, la otra sube. Ese ritmo también yo se lo puedo dar, esta baja, fíjense, esta sube. También puedo encontrar diagonalidad acá, y puedo encontrar cierto equilibrio en esta parte de la imagen y en esta parte de la imagen, dentro de una diagonal. Aunque esta no utilice esta parte de la imagen, porque la predomina esta, la otra, o sea, esta tampoco utiliza esta parte de la imagen porque la predomina esta. ¿Se entiende? Bueno, son todas reglas para que vayan probando la cuestión de la composición. Después les voy a mandar una página también ahora con la tarea cuando lo grabemos, que es esta, que se llama Illustraziology. Es una página que está re buena, que es re simple, tarda en cargar, pero está re buena. Acá van a encontrar, por ejemplo, desde técnicas y estilos distintos, el tema, explicaciones muy simples, pero que están muy bien hechas y muy profesionalmente. El tema de la composición, obviamente la página no es de una persona, o sea, digo, no es de un profesor o de un artista que estudia la composición, ¿se entiende? De las obras de arte, sino que explica las reglas básicas, pero está re bueno para divulgar y está re bueno para que ustedes puedan entender un montón de estas cosas que hablamos. Y acá van a encontrar principios de la composición, lo de que es la perspectiva atmosférica o aérea, lo que yo les comentaba. Le habla, mira, la proporción áurea, ¿vieron? Igualmente, recuerden lo que yo les decía, los tipos de composición, que son varios. Con estas cosas que yo les fui explicando acá, con que tengan en cuenta estas cosas que yo les fui explicando acá, los indicadores espaciales, los planos, las luces y las sombras, el dinamismo dentro de la composición, que tiene que ver con cómo se van moviendo las cosas, se van achicando, se van alejando, se van distribuyendo en el plano. Con que tengan en cuenta todas esas cosas, las composiciones generalmente van a estar bien, ¿sí? Obviamente después pueden seguir perfeccionándose para poder trabajar más profesionalmente, ¿sí? Pero en principio nosotros, para lo que vamos a hacer, tenemos más que sobra en todo esto, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No les quedó ninguna duda? Están todos y todas mudas y mudas.
De mi parte no, Bien. No, por mí está perfecto, todo bien. Tomás, ¿ibas a decir algo? No, que no hay ninguna duda. Bueno, si tienen dudas, anótenla, Guido, muy bien. ¿No tenés dudas? No, no. Bien. Si tienen dudas, las anotan para la semana que viene, ¿sí? La semana que viene me las preguntan. Está bueno que haya dudas. Así podemos ir viendo y profundizando otras cosas un poco más. La idea es que ustedes a las ilustraciones que tienen las vayan terminando en color, en principio todos los colores que le quieran poner, y a su vez después a esas mismas ilustraciones puedan hacerle algunas ideas o motivos. ¿Se acuerdan que yo les decía, perdón, no motivos, sino esa misma ilustración pensada a dos colores, ¿se entiende? A dos tintas, como si fuera para imprimirse, con alguna textura, ¿sí? Y a su vez van a tener que tratar de componer algo con esas ilustraciones. Porque fíjense, un ejemplo acá. Acá pueden ver que no es lo mismo componer a todo color que componer a dos colores o para algo gráfico, ¿sí? Acá ustedes van a poder ver, y ya es lo último que les dejo, que hay cierto ritmo y movimiento. Fíjense que esta persona mira para allá, el tigre mira para allá, esta mira para acá y esta mira para allá, arranca desde este lado con esta imagen acá y termina en el rojo acá. Bien, si ustedes, porque esta imagen está organizada de tal manera que el ritmo lleve hacia esta hoja. Esta hoja es la que da vuelta, la que se da vuelta para que después venga la otra, ¿ven? Y así sucesivamente. Acá fíjense, esto puede ir por acá, por acá, por acá, por acá, hasta terminar acá. Fíjense que acá incluso hay una perspectiva de un punto de fuga central, pero fíjense que la perspectiva central no está en el centro de la página, no está acá. Eso le quitaría mucho a la composición. Generalmente cuando se usa un punto de fuga se ponen los puntos de fuga más corridos para que la imagen parezca más dinámica, y aparte también para tener en cuenta que la hoja en el medio se abrocha y se corta, ¿sí? Y esto pasa a la otra hoja, fíjense, y acá ya es el ovillo y el rojo el que va dando la vuelta a la composición. Fíjense, componer en dos colores no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? ¿Ven cómo va? Acá incluso fíjense la diagonalidad. Acá la perspectiva, acá puede haber perspectiva geométrica, sí, pero no está planteada, o sea, no está terminada de plantear la perspectiva. ¿Por qué? Porque al haber tantos blancos, las líneas, las formas están abiertas. ¿Pueden ver eso ustedes? Sí. Esta composición tiene muchas formas abiertas, no tiene forma cerrada. Entonces mi propio ojo puede hacer la finalización de esa línea, pero en realidad acá no hay una perspectiva geométrica planteada en el término de una idea científica matemática. Incluso miren, estas dos sombras de acá de los escalones parecen no ser paralelas con esta de acá, y si yo utilizo la perspectiva perfectamente bien, esto debería ser paralelo a esto, parecen ir en otra dirección, ¿se entiende? Porque en realidad este planteo de perspectiva es una idea de plantear un eje en el espacio, nada más, ¿sí? Para que se entienda esto de esta manera, con esta diagonalidad, ¿sí? Pero después fíjense que lo demás son todos indicadores espaciales, todo lo que les expliqué recién. Incluso es muy simple. Y de acá termino. Fíjense. Acá tienen, fíjense, el lago este genera determinado zigzag que va hacia el centro, pero tampoco es el centro, porque el centro sería acá, sino que se corre para este lado, como antes. Y cuando llega acá se compone, o sea, sigue visualmente con esta imagen,
Y ahí voy encontrando el ritmo visual. Arranco por acá. Acá por algo están los pajaritos estos. Sigo por acá. Voy por acá. Sigo acá. Paso por acá y termino acá. ¿Sí? Fíjense cómo nos va llevando, sin que nosotros queramos, nos va llevando por todos los lugares que ellos quieren, la ilustradora, los ilustradores quieren que pasemos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Pudieron verlo? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Me encanta que no tenga, en realidad me gustaría que tengan preguntas, pero me encanta que hayan entendido todo. Si no tienen preguntas es porque entendieron todo, supuestamente, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos que tratar, como les decía, yo después en la tarea se los voy a recordar, de que a nuestras ilustraciones, bueno, poder agregarle algún concepto, algún fondo, para poder componer, junto con lo que yo estoy haciendo. Y recuerden, una a todo color y las otras probando dos colores o dos tintas, que nosotros le llamamos dos tintas, pero pueden ser dos colores distintos, ¿sí? Y las texturas ya les dije cómo trabajarlas en Photoshop. La semana que viene vamos a ver en Illustrator cómo crear patrones. Profe, Sí. en la ilustración a todo color y la de a dos tintas, ¿pueden ser ilustraciones distintas? Porque yo ya había empezado a hacer una color, que ya la terminé, pero quería probar con otra que no me había gustado mucho, como quedó en dos tintas. A mí me gustaría que sea la misma para poder ver la diferencia, Luz. Ajá. Si podés hacer las dos, estaría bárbaro. Total, tenemos un montón de tiempo, no hay problema. Y Sí, poder sí. ir probando sobre las dos. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que yo les dije la otra vez? Fíjense esto. Miren. Yo no le estoy compartiendo pantalla. Esperen. Ahora les comparto pantalla y te muestro, Luz. Yo quiero que ustedes puedan probar esto. Fíjense. ¿Están viendo ahí Illustrator? Sí. Bien. Sí. A ver si esto era, no me acuerdo. Sí. Esperen que déjenme abrir porque no me acuerdo qué era. No, este no era, a ver. No, tampoco. Planta color. Prueba. Ahora vamos a ver prueba. No, tampoco. Qué cosa seria. ¿Dónde está? Y lo tiré. ¿Se acuerdan que yo les había... a ver si lo tengo acá. No, ¿saben qué? Yo estoy abriendo imágenes, soy medio naboleto. Discúlpenme, acá tengo que abrir archivo de Illustrator. Estaba abriendo... Acá me pone como sketchbook las imágenes de Photoshop, entonces... Esto quería que vean yo. ¿Se entiende? Yo quiero que puedan experimentar, Luz, esto, ¿ves? Entonces, la diferencia entre usar todos los colores que yo quiero, más la sombra, más usar solamente dos colores. O sea, en este caso, yo tengo que utilizar el naranja y el negro, porque si tengo la línea negra, y negro y naranja ya son dos tintas, ¿sí? Distinto sería si yo no tuviera la línea negra y fuera del mismo color. Podría usar naranja y, no sé, verde, que era lo que les había mostrado acá, ¿se acuerdan? Entonces, ahí yo acá podría poner verde, acá podría poner verde, qué sé yo, naranja, y después la textura, fíjense que es blanca porque no imprime, o debería ser de algún otro color, que yo podría ser verde. Yo quiero que vayan probando esas cosas, porque quiero, ¿saben qué? Luz, quiero que se equivoquen. No de malo, quiero que se equivoquen porque equivocándose y costándole lo van a poder entender mejor después, ¿sí? Sí, sí. Es medio engorroso, ya lo sé, pero está bueno. Si lo puedes hacer con los dos, estaría buenísimo. Con Dale. las dos ilustraciones. Tenemos tiempo. Bueno, chiques, no me da mal la garganta. Los dejo y las dejo. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos la semana que viene, ¿les parece?
Bueno, entonces, gracias a vos. Sí, sí, nos vemos ahí, gracias. Gracias. Adiós.